esferos y vamos a anotar. La serie de lecciones se llama Doctrinas acerca de la salvación y esta lección es la continuación, aunque es la lección 2, pero es la continuación de la doctrina del arrepentimiento. Pudiéramos ponerle doctrina del arrepentimiento parte 2. Doctrina del arrepentimiento parte 2, lección 2. Dice otra vez la Biblia en Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Como ya vimos en esta lección anterior, aprendimos acerca de la salvación, del arrepentimiento bíblico, y en 3 áreas vimos: la mente, las emociones y la voluntad. Es decir, pensamos, sentimos y actuamos en cuanto a arrepentimiento. La clase pasada también vimos que debe de, en 3 fases que acabamos de ver: confesión de pecado, abandono de pecado y cambio de dirección. Eso lo vimos la clase pasada. Pero ahora vamos a ver cómo se produce el arrepentimiento y cuáles son los resultados del verdadero arrepentimiento, no remordimiento, porque mucha gente confunde el remordimiento con el verdadero arrepentimiento bíblico. Así que vamos a contestar básicamente estas 2 cosas: cómo se produce el arrepentimiento según la palabra de Dios y cuáles son esos resultados visibles, palpables que debe de haber en la vida de una persona que se ha arrepentido verdaderamente. Antes vamos a pedir la dirección de Dios y deje que el Espíritu Santo le hable, ¿verdad? Él es el maestro de maestros, que Él nos guía a toda la verdad. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Padre bendito, en el nombre precioso de Jesús, gracias por dejarnos estar aquí, Señor, reunidos. Venimos a ti con muchos problemas, con dificultades que hemos enfrentado, carencias de todo tipo, Señor. Algunos venimos heridos por lo que el pecado nos ha causado. Señor, venimos cargados de pecado, algunos de nosotros, Señor, cansados, y venimos a ti, Padre, para obtener de ti fuerzas, para que tú nos ayudes, Señor, que tú nos alimentes nuestra alma, nuestro espíritu, y podamos salir de aquí renovados, Señor. Te ruego que tú hables a través de tu palabra a cada corazón. Gracias por traernos con bien y permitir que estemos aquí congregados para aprender de tu palabra, Señor. Usa a este siervo, Señor, como instrumento para comunicar tu palabra. Habla a cada corazón. Bendice, Señor, a cada hermano que está aquí, a cada familia que está aquí. Y si hay alguien que falta por llegar, tráele con bien para que pueda congregarse con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Punto número 1. La pregunta: ¿cómo se produce el arrepentimiento? ¿Cómo se produce el arrepentimiento? En la Biblia vamos a encontrar, hermanos, que el arrepentimiento tiene algunos elementos, pero hay alguien que lo produce, hay alguien que pone el deseo, hay alguien, hermanos, que está ahí presente para guiarnos al arrepentimiento. Letra A, anótele por favor, letra A. Letra A, y voy a pedirle que me ayuden a 3 hermanos a buscar unos versículos. Hermano Jesús, ¿me puedes ayudar a buscar Juan 16:8? Evangelio de Juan 16:8. Hermana Fernanda, ahí atrás, por favor, Hechos 2:37. Hechos 2:37. De este lado, hermana Ceci, si me puedes ayudar con Zacarías 12:10. Zacarías 12:10. Entonces, como vamos a leer en un momento, hermanos, letra A, ¿ya lo anotaron ahí? Letra A, anoten ahora. Se produce por la convicción del Espíritu Santo. Se produce por la convicción del Espíritu Santo. El arrepentimiento, entonces, comienza cuando el Espíritu Santo habla al pecador. Habla acerca de lo que está mal en su vida.
le habla a cada uno. Al pecador lo convence de pecado, de justicia y de juicio, como vamos a ver. El Espíritu Santo obra en los incrédulos, pero también obra en los creyentes. El Espíritu Santo está taladrando para que nos arrepintamos, y al pecador que no tiene a Cristo lo convence de su pecado. Es a través del poder del Espíritu Santo. Vea por favor cómo dice ahí, hermano Jesús, en Juan 16:8, si quiere buscarlo o verlo de la pantalla. ¿Qué dice, hermano? Dice la Biblia cuando Él venga, y ahí inmediatamente el contexto está hablando del Consolador, del Espíritu Santo. Cuando Él venga, dice, convencerá. ¿Quién? ¿Quién va a convencer? El Espíritu Santo es el que habla al corazón. El Espíritu Santo es el que hace que ese pecador empedernido toque fondo y diga: ya no puedo más con esta vida, necesito ayuda, necesito de Dios. ¿Y sabes qué? Dios es tan bueno que envía a alguien para hablarte de la palabra de Dios. Dios usa a alguien, usa algo, una experiencia, lo vamos a ver más adelante, pero es el Espíritu Santo el que habla al corazón del pecador. Es el Espíritu Santo el que habló en Hechos cuando Pedro estaba predicando la palabra de Dios y había muchos judíos y no judíos ahí. Y mire cómo dice Hechos 2:37, hermana Fernanda. Gracias. Mire cómo dice: al oír esto, ¿qué dice? Se compungieron de corazón. Es el Espíritu Santo el que usa su poderosa palabra para traer lo que ya vimos, en la mente, en el corazón y en la voluntad, y decir entonces, ¿qué haremos? Ellos pensaron: es verdad, estamos mal, crucificamos al Hijo de Dios, no hemos creído en el verdadero Mesías. Se sintieron compungidos. Eso quiere decir que hubo un sentimiento dentro de ellos para decir: ¿qué hago? ¿Ahora qué? Y la voluntad es: ¿qué hago? ¿Y qué dice el versículo siguiente? Vea lo que dice el versículo 38. Léelo, Fernanda, por favor, el versículo 38 también. Miren cómo el apóstol Pedro les dice: ¿sabes qué tienes que hacer? Arrepentirte. ¿Qué los llevó a arrepentirse? Como podemos ver, el Espíritu Santo trabajando en el corazón de esa gente al escuchar el mensaje de Dios, y entonces su voluntad, su mente, sus emociones son llevadas a tomar una decisión. ¿Qué hago? Y Pedro les da la solución: arrepiéntete, confiesa tus pecados. Dios va a perdonarte y te va a dar el Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu Santo. Zacarías, por favor, hermana, 12:10. Zacarías 12:10. ¿Qué dice, hermana Ceci? Gracias. ¿Quién les iba a poner este sentimiento? ¿Quién les iba a poner esta emoción, esta voluntad? Y se afligirán y sabrán que a mí me traspasaron. Es el Espíritu Santo. Entonces, el arrepentimiento comienza cuando el Espíritu Santo empieza a hablar al corazón, empieza a tener contacto con el corazón de esa persona, y su condición espiritual es movida, su mente, su voluntad. Él llega a la conclusión: debo arrepentirme. Por eso es que tenemos que traer a gente a la iglesia, hermanos, para que la gente escuche la palabra de Dios y el Espíritu Santo obre en el corazón y se arrepientan. No solamente estamos hablando de la gente perdida, también de nuestra familia. Querido padre de familia, eso lo vamos a hablar más adelante, pero deberíamos obligar a nuestros hijos a estar en contacto con la palabra de Dios,
Porque el poder de Dios, en una de esas, el poder de Dios va a hablar a través de su Espíritu Santo. Y usted no sabe en qué momento ese joven va a cambiar su vida, se va a arrepentir. ¿En qué momento? ¿Por qué? Porque Dios va a hablar a través de su Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo entonces el que produce esa convicción, arrepentimiento para salvación, pero también para cambiar nuestra vida. Es el Espíritu Santo. Letra B. Se produce por medio de la palabra de Dios. Se produce por medio de la palabra de Dios. ¿Recuerdan el versículo que leyó Fernanda? Dice, ponlo por favor, Natalia, en la pantalla, Hechos 2:37. Dice ahí el versículo, al oír esto. ¿Qué estaban escuchando? El mensaje del apóstol Pedro. Él se levantó y empezó a predicar. Y dice ahí, al oír esto, se compungieron de corazón. El Espíritu Santo usa su poderosa palabra. Dios usa palabra como instrumento principal para producir arrepentimiento. La predicación del Evangelio confronta al pecador y lo lleva a reconocer su necesidad. La predicación del Evangelio confronta al pecador, le dicen que está mal. Mire, el viernes pasado estuvimos mi familia y yo en la Plaza de Octubre. Quisimos poner la carpa y todo eso, pero había una feria y no se podía poner. Y había unos caballos con los policías, pero eso no nos impidió predicar el Evangelio. Así que empezamos a repartir los folletos con las personas que estaban alrededor y llegué con una persona y su pareja y ellos me escucharon el Evangelio. Él se veía con los ojos vidriosos, boca reseca, labios partidos, mirada perdida, condición de pecador que está enviciado con alguna sustancia, la mujer descuidada, delgada, un poco sucia, en una condición de pecado, hermanos. Pero ellos escucharon y yo les dije, tienes que reconocer que eres pecador. Dios conoce tu maldad. Él sabe las veces que te has drogado, que te has embriagado, cuando has robado. Él sabe lo que has engañado. No puedes engañar a Dios. Él sabe que has defraudado, quizá que has quitado la vida a alguien. Quizá te buscan, pero Dios sabe dónde estás. ¿Sabe qué hace el Evangelio? Confronta con el pecador para que éste sepa que tiene que arrepentirse. Porque el Evangelio de Dios es poder. Es poder. Mire Romanos, por favor. Romanos capítulo 1. Dice el versículo número 16 y 17. Voy a pedir, hermano Brian, que lo lea bien fuerte para todos. Romanos 1, 16 y 17. ¿Qué dice, hermano? Adelante, por favor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gracias, hermano. Porque no me avergüenzo, dice Pablo, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, la palabra poder aquí es la palabra griega que utilizamos para traducir dinamita, explosivo, poderoso. El Evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios es poderoso. Basta, hermanos, con llevar el Evangelio y que la gente tenga contacto. El Espíritu Santo usa su poderoso Evangelio y entonces la gente reconoce su pecado y se arrepiente. ¿No es así como fuimos salvos? ¿No es así cuando alguien nos presentó el Evangelio y nos empezaron a hablar del Evangelio y nos gustó? Claro que no nos gustó al principio. Algunos tuvimos rechazo, algunos dudábamos, algunos queríamos seguir en nuestra vida de perdición. Oh, pero el Espíritu Santo usó su palabra predicada, su palabra leída y nos arrepentimos. Basta ya de vicios, basta ya de perdición y pecado. Quiero cambiar mi vida y oramos al Señor y asistimos
asistimos a la iglesia y venimos cambiando poco a poco en santificación y nos resbalamos y nos levantamos, nos alejamos y el Espíritu Santo vuelve a traernos con lazos de amor. ¿A dónde andas, hijo? Ven a casa, ven a alimentarte, te amo. Es así, hermanos. El Espíritu Santo usa su poderosa palabra. Mire lo que dice ahora mismo Romanos 10, versículo 17. Voy a pedirle al hermano Gustavo que él me ayude a leerlo. Romanos 10, el versículo 17, por favor. Romanos 10, 17. También lo puede leer de la pantalla, si no hay problema. Gracias, hermano. Así que la fe viene por oír, y el oír viene por la palabra de Dios. ¿Sabe que la poderosa palabra produce fe? La fe que necesitamos para arrepentir viene de leer la palabra de Dios. Nunca vamos a tener más fe y crecer en la fe si nos alejamos de la Biblia. Es a través de la predicación de la Biblia, de la exposición de su palabra, que podemos llegar. Mire cómo dice, Carla, si me puedes ayudar, Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Les recuerdo que el arma del creyente es la Biblia, es la palabra de Dios. La Biblia produce arrepentimiento, convicción. La Biblia no te da por tu lado. La Biblia es clara, es poderosa. La Biblia está viva. La Biblia es eterna. Produce en nosotros ese arrepentimiento que necesitamos. ¿Qué dice Hebreos 4:12, por favor? Gracias. La palabra de Dios es esa espada que penetra el corazón y lo parte. Esa roca que es tan duro en nuestro corazón es puesto con la palabra y es deshecho como un combo, un martillo que quebranta la roca dura. Es la palabra de Dios, hermanos. Por eso dice Isaías que su palabra nunca volverá a él vacía, siempre hará lo que produce. ¿Se recuerda el libro de Jonás? En el libro de Jonás encontramos a unos hombres de Nínive. Estaban perdidos, eran idólatras, despiadados, era la capital del imperio asirio. Pero Dios mandó a alguien, a un profeta llamado Jonás. Jonás, cuando se le dio la instrucción de ir a ese lugar, a esa capital del imperio, dijo Jonás, sí, quiero ir. No. Él dijo, no, yo no voy. Y bajó hasta el puerto y agarró un barco para irse todo lo contrario a donde debería de ir. Pero camino a su rebeldía, Dios levantó una gran tempestad. Era por causa de Jonás. Jonás fue arrojado al mar para que se calmaran las aguas, y se calmaron las aguas. Y Jonás dijo, no, pues yo ya aquí quedé. Pero no sabía que Dios tenía un plan para él. Llegó un gran pez y lo tragó. Y como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así Jesús usó esa misma referencia para su resurrección. Pero cuando llegó el día, Jonás orando desde el vientre de aquel pez, Dios entonces escuchó su oración y dijo, Jonás, siempre sí voy, sí quiero obedecerte, siempre sí. Llega al lugar y empieza a predicar un mensaje sencillo, pero poderoso. De aquí a tantos días, Nínive será destruida. Ese era su mensaje. ¿Y sabe? Era el mensaje de Dios. Era el Espíritu Santo hablando. ¿Y qué pasó? La Biblia dice en Jonás 3:5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y todos se arrepintieron cuando fueron expuestos a la predicación de la palabra de Dios. Entonces, estamos viendo el punto número 1, ¿cómo se produce el arrepentimiento? El Espíritu Santo lo produce. Letra B, la palabra de Dios también. Letra C, se produce por la bondad de Dios.
se produce por la bondad de Dios. Vea solo un versículo. Dice Romanos 2:4. Romanos 2, el versículo número 4. Yomaira, ¿nos puedes ayudar a leerlo? Romanos 2:4. Se produce por la bondad de Dios. Mire cómo dice este versículo de Romanos 2, el versículo 4. Adelante, por favor. Mire cómo dice este pasaje. Gracias, Yomaira. Note estas preguntas. ¿O menospreciáis las riquezas de su qué? O sea que Él es bueno. Paciencia y longanimidad. Luego dice, ignorando que su qué, hermanos, otra vez, te guía al arrepentimiento. Muchas veces Dios usa su bondad y su misericordia para llevar a la persona al arrepentimiento. ¿Ignoras que su bondad te guía al arrepentimiento? ¿A poco no le ha pasado? Por lo menos a mí sí me ha pasado. Cuando sé que he fallado a Dios, sé que no he sido el cristiano que debería ser, pero Dios me sigue bendiciendo. Y Dios me sigue bendiciendo. Y Dios me añade y sobreabunda. Y yo digo, oh Señor, yo no merezco esto, Señor. ¿Por qué me bendices, Señor? Gracias, Señor. Eso es su benignidad abundando en nuestras vidas para guiarnos al arrepentimiento. La Biblia dice, el Señor es paciente, no queriendo que ninguno perezca. Su bondad, su paciencia, su amor no quiere sino que todos procedamos al arrepentimiento. El Señor es grande, misericordioso, clemente. Dios muestra su amor, Dios muestra su paciencia, Dios muestra su gracia, para que tú reacciones en tu mente, en tu corazón, reconozcas su bondad y te vuelvas a sus brazos. Eso es lo que Dios usa para que nos arrepintamos. ¿Sabes por qué no moriste en ese accidente? La bondad de Dios. ¿Sabes por qué estás aquí en esta mañana? ¿Por qué se te perdonó tus deudas y no estás en la cárcel? Porque Dios es más que bueno. ¿Sabes por qué ya no te están buscando los que te perseguían? ¿Sabes por qué? Por la bondad de Dios. En ese momento debes reconocer, oh Señor, sé que fallé, debería caerme un rayo en esta mañana, deberías pulverizarme por lo que hice. ¿Por qué me sigues bendiciendo? ¿Por qué abres tus tesoros para mí y mi familia? Y Dios contesta, ¿ignoras? ¿Ignoras que mi benignidad te guía al arrepentimiento? Dios es tan bueno con nosotros. Dios usa sus bondades para que nos demos cuenta y digamos, qué malagradecido que soy. Qué miserable que soy. No me puedo levantar los domingos para ir a la iglesia y tú dejaste el trono de la gloria para venir por mí. Qué miserable que soy. No puedo dejar aquella práctica, aquella manera de vivir, aquellas actitudes, aquel chisme, aquel menosprecio. Tú dejaste todo, Señor, y tú sigues siendo bueno, ayúdame. Eso es lo que Dios hace. Guiarnos al arrepentimiento a través de sus bondades. Letra D. No es lo único que produce arrepentimiento. Hemos dicho que el Espíritu Santo lo produce. La palabra de Dios lo produce. La bondad de Dios lo produce. Pero mire que otra cosa lo produce. Letra D. Se produce por la disciplina de Dios. Y esto es algo que no nos gusta. A nadie le gusta padecer. A nadie le gusta que nos vaya de alguna manera desagradable. Pero Dios tiene que en ocasiones usar su bondad para guiarte al arrepentimiento. Pero cuando ve que somos cabezones, necios, testarudos, Dios tiene que cambiar de estrategia algunas veces y usar la disciplina de Dios. Dios no es alcahueto, como he dicho antes, de nadie. Él no está de acuerdo con tu pecado. Tú no puedes decir, Dios me entiende. No, Dios no está de acuerdo. Dios sabe por... No tratemos de bajar a Dios
a nuestra comprensión o hacerlo cómplice, quiero decir, de lo que nosotros andamos haciendo, diciendo. No, hermanos, Dios es santo y demanda santidad. Y cuando Dios, como sus hijos, estamos fallando y no queremos cambiar, Dios tiene que usar disciplina. No solamente lo usa con sus hijos. Algunas veces Dios usa esas tragedias para que el pecador venga a los pies de Cristo. Para que reconozca, oh Señor, mira todo lo que me ha pasado. La pérdida de un familiar, un accidente, una enfermedad, una carencia, una traición, algo que nos tumba hasta el suelo, que si no fuera por eso no hubiera conocido a Dios. Si no hubiera sido porque Dios me dio una arrastrada y una sacudida, mi orgullo seguiría por los cielos, mi pecado estaría tan elevado, pero Dios quebró mi orgullo. Dios me sacó de mi comodidad para que yo viniera a Él arrepentido. Mire cómo dice Hebreos 12:6. Hermana Flor, si me puede ayudar a leerlo, hermana Flor. Hebreos 12, versículo 6. Y luego le voy a pedir a hermano Davis que él sea que me ayude a leer Apocalipsis 3:19, hermano Davis. Apocalipsis 3:19. Y también voy a pedirle a la hermana Mari que me ayude a leer el Salmo 119, versículo 67. Salmo 119, versículo 67. Vamos a empezar con Hebreos 12:6. Dios usa la disciplina para llevarnos al arrepentimiento. Hebreos 12:6. ¿Qué dice, hermana Flor? Y si puedes poner el siguiente versículo también. ¿8? Mire cómo dice en la Biblia. Dice, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. Y azota a todo aquel que recibe. O sea que Dios castiga. ¿Dios disciplina? Sí. Sí, Dios es amor, claro. ¿Es paciente? Sí. ¿Es bondadoso? Da de su gracia muchas veces. Pero llega un punto en la vida cuando no hay arrepentimiento que Dios va a usar su vara de la disciplina para sacudirte y te arrepientas. Dios tiene que hacerlo y a veces, hermanos, mire lo que dice el versículo, lo voy a leer yo, el versículo número 9. Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Antes era, ahora ya son bien alcahuetes de sus hijos, pero antes los padres terrenales disciplinaban y los venerábamos. Porque, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, nuestros padres, los que sí disciplinaban, ciertamente por unos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero Dios, para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después que da fruto apacible y de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Sabe qué? Dice este pasaje, Dios te va a disciplinar, papá. No te quieres arrepentir, Dios te ama. No quiere que te pierdas, que vuelvas a revolcarte en el fango del pecado, que vuelvas a la asquerosidad de la idolatría. Dios no quiere eso para ti. Y si Él tiene que usar la vara, no lo va a dudar. Y te va a doler. Y nos vamos a doler contigo. No todo lo causa el enemigo. El enemigo. Ya deja en paz a Satanás. Él no es omnipresente, Él no está en todos lados. Se me quemaron los frijoles. El diablo, el enemigo. No es cierto. Fue tu descuido, ¿verdad? Pero a veces Dios, hermanos, usa su misma vara. Tú tienes que saber, el Espíritu Santo te va a decir,
si esto es una prueba que Dios te está dando para fortalecer tu fe, si es que el enemigo está atacando o es Dios tratando con su Hijo. Dios usará, ¿para qué? Para que nos arrepintamos. ¿Dios es malo? No, Señor. Pero esta vara de la disciplina nos guía a arrepentirnos. Tú sabes qué estás pasando. Tú sabes si es Dios usando su vara. Pero ¿quieres parar esa disciplina? Tengo una palabra mágica: arrepiéntete. Y verás que Dios te va a abrazar. Verás que Dios va a sanar las mismas heridas que tu pecado causó. Veamos lo que dice, hermano, por favor, hermano Davis. Mira cómo más claro que el agua. Yo reprendo. Eso quiere decir yo reto, yo regaño, yo llamo la atención, pero también castigo. ¿A quiénes? ¿A quiénes, hermanos? Dice Dios a esta iglesia: yo reprendo, yo castigo a los que amo. Pero por favor, entiéndeme, sé celoso y arrepiéntete. ¿Por qué sigues entonces bajo la disciplina de Dios? Porque no te has arrepentido. Tú ya sabes de qué pecado estamos hablando, ya sabes qué clase de vida estás llevando. Algunos aquí una doble vida, una doble moral, una vida en el trabajo y otra en la casa, una vida en la iglesia y otra fuera de ella, una vida doble, hermanos. Y Dios dice: arrepiéntete, mi disciplina está sobre tu vida, sobre tu familia. Por eso no prosperas, por eso no hay felicidad, por eso no hay paz, por eso ni puedes dormir, por eso no hay nada, no te sientes contento, algo sucede. Soy yo con mi vara de la disciplina para que te arrepientas. Más vale que hagamos caso, hermanos. ¿Por qué seremos destruidos? ¿Por qué llegar hasta esas consecuencias? Mejor, de todo corazón, arrepintámonos en esta mañana. Mire cómo dice el Salmo 119:67, que nos va a leer nuestra hermana Mari. Mire cómo dice. El salmista da testimonio de esto. Dice: antes que fuera yo, ¿qué? ¿Cómo andaba? Andaba descarriado. Pero tuvo que Dios humillarlo, quitarle el orgullo, quitarle el pecado. Y dice: mas ahora sí, guardo tu palabra. Dios tuvo que humillar al salmista, como tiene que humillar quizá a alguno de nosotros, para que entonces nos volvamos a Dios. Mire, hermano, algunos van a tener que pasar por un valle de aflicción como el hijo pródigo. Ya no quiero más reglas, ya no quiero más iglesia, ya no quiero más enseñanza, ya estoy harto. ¿Para qué voy si ni cambio? Puros hipócritas van ahí a la iglesia. Mira, aquel hermano le presté y no paga. Mira, aquel hermano de allá, yo lo vi entrando en una ¿cómo le llaman? Cantina, o en un bar de mala muerte. Yo lo vi allá que con otra mujer. Y decimos: ¿para qué voy? Me alejo. Pero Dios dice: hey, ellos te han fallado, pero yo jamás te he fallado. No te alejes de mí, pon los ojos en mí. Y ese cristiano se va, pero no sabe que es para su mal, porque Dios lo guía al arrepentimiento. Mira, yo no voy a la iglesia y nada me pasa. Lero, lero, aquí estoy, no me pasa nada. Eso es mentira. Todavía no acaba la historia, papá. Estás en la gracia de Dios y en la bondad de Dios, pero no sabes en qué momento la vara de Dios empezará a sonar tu lomo, hermano. Y vamos a recibir esa llamada: pastor, fulano de tal, no lo encuentran. Las cámaras vieron que lo cogieron unos en un auto y no lo encontramos. Pastor, mi hijo está en el hospital, pastor. Pastor, no encuentro solución, pastor, ayúdeme. Claro, con mucho gusto, vamos a orar. Pero Dios sabrá por qué razón comenzó eso. Te tendrá que humillar porque andas descarriado, para que guardes su palabra.
Ahora, hermanos, número 2. Hemos visto lo que produce arrepentimiento. Número 2. Me estoy brincando una letrita ahí, Natalia. Vamos a brincarnos al número 2. Resultados del arrepentimiento. Resultados del... ¿Sí tienes el archivo ahí, verdad? Resultados del arrepentimiento. Letra A. ¿Qué pasa cuando alguien sí se arrepiente? Bueno, vamos a verlo en la Biblia, en Lucas 15, versículo 7 hasta el 10. Lucas, vamos a pedirle a ¿quién más? Hermana Leida, ¿nos puede ayudar a leer, hermana? ¿De aquí de la pantalla? No hay problema. Hermana, ¿quién me ayuda a leer? ¿Alguien quiere leer? Walter. Lucas 15, versículo número 7. Lucas 15, 7. Nada más ese versículo, yo leo los otros. 15, 7. Gracias. Usted puede leer la historia en su casa y darse cuenta de qué trata esta parábola, pero yo le resumo, de la oveja perdida. Este pastor que representa a Jesús dice que tenía 100 ovejas y hasta tenemos cantos de eso, ¿verdad? Eran 100 ovejas que había en el desierto, eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero una tarde, al contarlas todas, le faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, llorando de frío. La cogió en sus brazos y triste lloró. Esa misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que vagan por el mundo, sin Dios, sin consuelo, y sin su pastor. Aquí vemos la representación de una oveja perdida que no quiso andar con las demás, se descarrió. Pero luego el pastor llegó a buscarla. Las 99 estaban seguras en la iglesia Bethesda, pero había otra que andaba perdidita por allá. Fue el pastor hasta encontrarla. La toma en sus brazos, quizá herida por las ramas, bramando, hambrienta, apestosa, pero la cargó en sus brazos para traerla al redil. ¿Y qué hubo? Versículo 17. Dice ahí, 6. Al llegar a casa, reúne a sus vecinos, a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Así os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Letra A. ¿Sabe cuál es el primer resultado? Los cielos se alegran. Los cielos se alegran. Cuando una persona, salva o no salva, se arrepiente, hay gozo en el cielo, hermanos. Dios está esperando que el pecador se arrepienta, sea salvo, su nombre esté inscrito en el libro de la vida, y eso produce gozo en el cielo. Pero también hay gozo cuando uno de sus hijos, que anda descarriado, se arrepiente. Hay gozo en el cielo. Luego el Señor Jesucristo contó la historia de la moneda perdida. Una mujer que perdió una moneda y andaba barriendo la casa y movió todos los muebles porque era una moneda muy valiosa, como esa de 1 centavo que vale no sé cuánto, ¿no? ¿Sí saben eso o no? Si no saben, investiguen. Pero él barrió la casa hasta encontrar esa moneda muy valiosa, esa mujer. Y cuando la encuentra, lo mismo, llama a sus amigas por esa dracma que encontró y se alegra también.
Y luego dice el versículo 10, pone el versículo 10 en la pantalla, dice ahí: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. El arrepentimiento alegra el corazón de Dios. El cielo celebra cuando un creyente regresa a casa, cuando un creyente regresa a los brazos de Jesús, de donde nunca nos debimos ir. Pero Él está esperando que volvamos a casa. ¿Se acuerdan de ese padre de familia? Aquí lo dice. Vean por favor en el capítulo 15, estamos en Lucas 15, el versículo número 21, perdón, 15, 21. Leo desde el 20, dice: levantándose, vino a su padre, y luego dice: y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Quién corrió hacia el hijo pródigo? El padre. ¿Quién era el que estaba mirando al horizonte? El padre. ¿Quién era el que posiblemente cada tarde, cada puesta del sol, terminaba el día con el deseo de que su hijo volviera a casa? Y pasaban los días y llegaba la noche y el hijo todavía estaba perdido. Pero llegó el día en el que venía allá, delgado, flaco, andrajoso, apestoso. Pero dijo: él es mi hijo. Corrió hacia él y les echó sobre su cuello y le besó. Y Dios se goza, se alegra cuando el pecador, cuando el cristiano se arrepiente y vuelve a casa. Te está esperando, hermano. Te está esperando el Señor. Está esperando que tú te arrepientas de todo corazón. Por último, por favor, letra B. Letra B. Trae el perdón del pecado. Trae el perdón del pecado. Hechos 3:19, que nos vamos a aprender de memoria, dice: arrepentíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de los cielos, que vengan del Señor tiempos de refrigerio. ¿Sabe que el arrepentimiento produce perdón? Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos cuando nos arrepentimos. Así que arrepentíos, deje el impío su camino y vuélvase a Él, el cual tendrá de Él misericordia. Con este versículo terminamos. Isaías 55:7. Isaías 55, el versículo 7. Todo este capítulo, ¿verdad?, es una invitación al pecador a venir. Dice el versículo 6, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase, eso es arrepentirse, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. ¿Sí nota cómo Dios está dispuesto a perdonarte cuando nos volvemos a Él? Entre tanto que está cercano, entre tanto que puedes buscarlo. Hoy veniste esta mañana porque Dios te ama, hermano, porque Él no quiere castigarte duramente, porque Él no quiere usar de la vara de la disciplina, pero vuélvete antes de que Él tenga que arreglar cuentas contigo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. ¿De qué nos tenemos que arrepentir? Solo tú lo sabes. Que Dios te guíe al arrepentimiento. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos en esta mañana por tu palabra poderosa que ha sido predicada en este púlpito, Señor. Gracias, Espíritu Santo,